Hola, ya había tenido el gusto de estar con ustedes. Hoy voy a hablar sobre duelo, un tema muy interesante, y donde voy a mencionar pues algunos pacientes donde han procesado su duelo, y vamos a hablar qué es un duelo normal y qué es un duelo complicado o patológico. Antes que nada quiero decirles que el duelo es el proceso de transformación más radical y más poderoso que poseemos los seres humanos para nuestro crecimiento personal y evolución. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa duelo? Duelo viene del latín dolus, dolor, y es un proceso activo y responsable de aceptación ante la pérdida de un ser querido o un evento significativo que involucra las reacciones de tipo físico, emocional, social y espiritual que se presentan como respuesta a él. Les quiero comentar de un caso reciente de una familia, son la esposa, el esposo, la hija y una bebita de 6 meses. Les platico, llegaron a mí por la muerte de la hija de la señora, porque esta persona, esta hija era de su primer matrimonio, y ella muere de COVID en forma pues, casi espontánea, súbita. Estaba embarazada, tuvo a su hijita de 6 meses y acuden a mí ya con la hijita y pues los he atendido ya en algunas ocasiones, y uno se da cuenta que cuando hay una estructura familiar, cuando hay una solidez en la familia, siempre el duelo se convierte en un duelo normal. Un duelo normal dura entre 1 y 2 años, y la persona tiene que ser activa en su duelo. Es como lo que decía Freud en su libro Duelo y Melancolía, donde es un trabajo de duelo, hay que responsabilizarse, y como dice lo que acabo de mencionar, tenemos que ser activos y responsables ante este hecho. Y aquí en esta familia uno puede cerciorarse de cómo en principio ellos decidieron tratarse con un profesional, en este caso un tanatólogo, cómo han venido en forma constante, y a pesar de la tragedia de esta familia de perder a la hija, a la hijastra, a la hermanastra, han podido salir adelante. Me comenta la mamá, la que es la doliente más importante, porque es la mamá, que nunca tuvo una relación muy cercana con la hija. Fue más educada por los abuelitos, y ella siente un poco ese sentimiento de culpa, de no haber cerrado adecuadamente con su hija, y más que no la dejaron ya en última instancia poder acercarse a ella en el hospital, y también se complicaron los ritos funerarios, ¿no? Pero por el otro lado, aquí nos podemos dar cuenta de la importancia de reparar, de compensar en momentos de tanto dolor lo que en esta familia está sucediendo. Ahorita que llega una bebé de 6 meses a una familia que ya no estaba acostumbrada a lidiar con niños chiquitos, a cambiar pañales, a estar, se puede decir, las 24 horas con su nietecita, pues ahorita a través de esta bebita, pues llegó como un milagro a la casa, porque está reparando, está compensando mucho de lo que no pudo hacer con su hija
y esto le da la facilidad de poder procesar su duelo de la mejor manera posible. Por otro lado, siempre decimos que incluso la religión judía dice que 30 días de duelo, bueno, 7 días de Shiva y 30 días, y después hay que seguir adelante, hay que mostrar incluso alegría, porque la vida continúa y porque tenemos todos los días de nuestra vida agradecerle a Hashem, agradecerle a Dios por estar vivos y porque todavía podemos alabarlo y agradecerle. Entonces, el padre tiene que ir a trabajar, está en un trabajo muy digno porque es muy reconocido, él cuida una escuela y a raíz de la muerte de su hija, pues ha recibido muchísimos reconocimientos, muchas respuestas de mucho cariño y de mucho amor. Lo que trato de decir es de que es muy importante, después de una pérdida, movilizarnos, seguir trabajando, seguir teniendo un objetivo de vida. Y en este caso, el padrastro, pudo salir adelante y seguir con su trabajo. Y eso también facilita el que la familia pueda seguir adelante, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, se da uno cuenta de que la hija, la de 15 años, está muy enfocada en sus estudios, tiene pues, bases muy sólidas, y eso es lo que hace que ante una pérdida uno pueda seguir adelante, porque la vida es una sucesión de pérdidas, ¿no? Desde que nacemos somos expulsados del vientre materno y esa es la primera pérdida. Más adelante pues ya hay un divorcio o el nido vacío, los padres nos quedamos solos sin los hijos, puede haber un problema de enfermedad. Y bueno, pues la más temida de todas es la muerte y tenemos que estar preparados para poderla enfrentar, ¿no? Tenemos que entender la irreversibilidad de la muerte porque nuestro ser querido, nuestro ser amado, pues ya no va a retornar físicamente, va a estar con nosotros en nuestra alma y en nuestro corazón. Y ¿qué es lo que podemos hacer para elaborar un duelo normal de la mejor manera posible, dándoles este ejemplo de familia que estoy muy conmovida por ellos, por su compromiso, por su estructura familiar, porque no se autocompadecen, ¿no? Es un punto importantísimo en el duelo, no autocompadecerse, no tener ese sentimiento de queja constante. Y bueno, todo eso hace que esto se transforme en un duelo normal. ¿Qué podemos hacer? Pues tener paciencia y ser benévolo con uno mismo. Hablar de lo que pasó. Esto es algo fundamental. Yo recuerdo que en la mayoría de las pérdidas que yo he tenido, las comparto en forma muy espontánea y muy natural con todas las personas que yo puedo. Si estoy con un taxista, pues lo participo. Estoy en el salón de belleza, lo puedo platicar con mis amistades. Es algo que en cada vez que compartimos un duelo, estamos sanando esa parte de nuestro corazón. Entonces, hablar de lo que pasó es fundamental. Disponer de un tiempo para poder llorar, pensar y recordar. Muchos pacientes preguntan, es que no quiero llorar delante de mi ser querido, porque ellos están atravesando por el mismo duelo. No importa, tenemos que llorar porque es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestro duelo. Lo antinatural sería no llorar, no recordar, no pensar y no compartir.
Decía esta psicóloga muy famosa, Isa Ponegra de Jaramillo, que tenemos que transmitirle a nuestros hijos desde muy pequeños la importancia de las pérdidas y de la enfermedad. En la medida que vamos procesando desde muy chicos la pérdida incluso de una mascota, si a un niño se le muere una mascota e inmediatamente queremos suplir esa mascota por otro, le estamos haciendo mucho daño porque no está procesando en ese momento el duelo de esa mascota en particular. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro? En un futuro va a querer sustituir los objetos de amor inmediatamente por otros. Entonces tenemos que darnos el tiempo, tenemos que darnos la oportunidad de procesar nuestros duelos con la gente más cercana a nosotros, que tenga la capacidad de escuchar y que tenga la capacidad de sentir lo que nosotros sentimos, lo que se llama empatía y estar en el lugar del otro. Eso es algo muy importante. Tenemos que fomentarles a los hijos desde muy pequeños, ¿no? La importancia de entender que el sufrimiento no es malo, que es parte de la vida y que lo tenemos que vivir en algún momento, porque la vida está llena de pérdidas. También es muy importante darle un sentido a lo que pasó. Ya se los había mencionado, lo que tanto menciona Viktor Frankl en sus libros, darle un sentido a la vida, un sentido al sufrimiento, porque siempre va a haber algo que se pueda compensar. Así como este caso que les estoy narrando de esta familia maravillosa, donde ahorita una madre de 40, 50 años, está entre los 40 y 50 años, donde ya no tenía la oportunidad, ¿no?, de poder educar, abrazar a una pequeñita, donde ya no tiene mamá. Pues eso tenemos que entender, que podemos siempre compensar y, como decimos en tanatología, rescatar todo lo positivo que nos deja ese sufrimiento, que nos deja ese dolor. También entender que tu proceso solo es tuyo. Nadie más lo puede entender. Es como cuando nos duele el cuerpo, cuando está un enfermo terminal con una serie de situaciones donde sus órganos ya no les están funcionando como a una persona que no está en esa situación. Tenemos que ponernos en el lugar del otro, entender, como les había mencionado anteriormente, que el moribundo va a ser una persona hasta el último momento de su vida y que sigue siendo ser humano. Y que lo más importante es empatizar con el otro, ponernos en el zapato de él. Que nadie puede sustituir a la persona que partió, pues no, nadie la puede sustituir, pero siempre va a haber seres que van a llenar de alguna manera ese vacío y que nosotros tenemos que buscarlo, no estar con los brazos cruzados. El duelo es un trabajo, es un proceso activo, es un proceso dinámico, es un proceso donde todo el tiempo tenemos que estar en movimiento y tenemos que buscar la parte positiva que nos haga bien a nosotros, que nos gratifique. Este punto también es fundamental, que te mantengas en movilidad y no inmovilizado por el dolor. Mucha gente se paraliza y se queda como estancado en esa situación. No, tenemos que actuar, tenemos que salir de ese dolor e, insisto, compartirlo con las más personas que podamos, a las que les tengamos toda la confianza.
posible. Otro aspecto importante es cuidar nuestra salud, ¿no? Cuando hay un duelo, generalmente nos afecta nuestro cuerpo, nos afecta nuestra alma. Muchas veces se desencadena en pacientes, incluso en duelos normales, hipertensión, diabetes, gastritis, insomnio, crisis de pánico, crisis de angustia, muy, muy difíciles, que sí pueden llegar a una depresión profunda, pero generalmente a través del tiempo, a través de un apoyo tanatológico, profesional, dedicado a pérdidas, pueden salir adelante. Habrá personas también, quiero puntualizar, que el hecho de guiarlos y de enfocarlos a lo que tienen que hacer, pues nada más vienen a una sesión y ellos por sí mismos pueden elaborar su propio duelo, pero en general es mucho más completo, diría yo, y más sanador el que la persona acuda con un profesional para que pueda liberar esa carga. Como dicen varios libros, que suena muy grotesco, pero es vomitar todo lo que traemos dentro, ¿no? Imagínense en el caso de esta mujer que pierde a su hija de COVID, por un lado, por una situación súbita que no se esperaba para nada, y por otro lado, no haber tenido el tiempo para reparar con ella una situación donde no era del todo muy cercana ni muy sana, desde que la niña era muy chiquita, por problemas conductuales, por cosas que muchas veces no están en la responsabilidad de la madre. Cada persona nace con un ADN diferente, con cierta personalidad y con ciertas también situaciones genéticas que ya están ahí, ¿no? Tenemos que tener presente que en la medida que vamos experimentando el sufrimiento, que vamos experimentando el dolor, lo vamos sanando. Y no en balde, uno de los objetivos más importantes del apoyo tanatológico es la aceptación. Entonces, en la medida que van sanando, van aceptando su proceso de pérdida. Aquí también vamos a mencionar el duelo patológico, el duelo complicado, que es cuando hay una desorganización del yo, cuando la autoestima es pobre, cuando muchas veces a raíz de una muerte súbita, un infarto, un accidente, un problema de COVID, por lo que estamos ahorita viviendo actualmente, que gracias a Dios ya se está la gente recuperando y está menos agresivo que lo que era anteriormente, pero no deja de ser un problema como de incertidumbre donde todavía no logramos parar esta situación. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay un duelo patológico? Podemos tomar decisiones apresuradas como cambio de país, cambio de trabajo, podemos decidir casarnos porque precisamente como no hay una desorganización y no sabemos qué hacer de nuestra vida y estamos muy afectados por la pérdida de nuestro ser querido, tomamos decisiones no adecuadas. Aquí también hay el problema de alcoholismo, hay mucha intranquilidad, hay problemas de adicciones. Y también este punto es importantísimo, dejar intactos los objetos y las posesiones de quien murió. Muchas veces me preguntan, ¿ya puedo regalar los objetos y lo que le pertenece a mi esposo, a mi esposa? Y yo les contesto, lo pueden regalar en el momento que ustedes lo crean pertinente, pero tampoco dejar pasar mucho tiempo. Tuve una pacientita que murió de cáncer a los 13 años
recuerdo perfecto, fui varias veces a verla, bueno, a verla antes de que partiera, y cuando partió me invitaron sus padres a su casa y entro a su cuarto y el cuarto estaba intacto. Intacto quiere decir que no movieron un ápice de donde su hijita estaba, con los juguetes, con la ropa, ya incluso lleno de polvo. Y esto es lo que se llama momificación, es no mover absolutamente nada del ser querido. ¿Y qué pasa? Pues por supuesto que hubo reacciones muy difíciles de parte de la hermanita. Ella en un momento dado tuvo ideación suicida, porque todo estaba enfocado al duelo de la hija, al grado de que, como les menciono, no habían movido absolutamente nada de su hija, e incluso después decidieron adoptar a otra hijita. Imagínense el desplazamiento que sintió la hermana en ese momento, pero ya tiempo después ya no los vi, no estaba yo de acuerdo con esa respuesta en cuanto a la adopción de otra chiquita, pero bueno, cada quien decide. Y eso es lo que se llama un duelo patológico, que puede durar años y puede durar toda la vida si no se trata adecuadamente. Otro punto importante que causa un duelo complicado es aislarse y no permitir que amigos y familiares estén en contacto con uno. Yo creo que en todos estos años de ejercicio profesional, lo que más ayuda, lo que más contiene y da un sentimiento de esperanza es desde que le dan un diagnóstico fatal, terminal a una persona hasta que muere, es esa solidaridad de amigos, de parientes, de gente cercana a él, que lo está apoyando durante todo ese proceso. Y aislarse implica pues depresión, implica tristeza e implica no compartir eso que están sintiendo en ese momento. Y eso conduce a un duelo complicado, a un duelo patológico. Y bueno, pues estos son, yo creo que los puntos más importantes en cuanto a no hacer esto para no sufrir de más. También quiero comentarles que otro duelo normal con el que estuve muy presente y que pude acompañar fue el caso de una amiga mía que murió de cáncer y que ella escribió todas las fases de duelo por las que atravesó de una manera muy filosófica y muy linda. Y bueno, ustedes saben que los procesos, las etapas del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, son negación, rabia, precisamente aislamiento, depresión y por último aceptación. Y bueno, yo estuve con ella desde el momento en que le dieron un diagnóstico de cáncer. Cuando me lo relató fue así que muy difícil. Ella murió ya hace casi 14 años, murió a los 55 años. Y yo recuerdo todo su proceso como si hubiera sido ayer, de todo lo que ella experimentó, ¿no? Desde el momento mismo del diagnóstico, todo el dolor que tuvo en cuanto a diferentes puntos de vista, en cuanto a protocolos sobre su tratamiento. Posteriormente, todos los efectos que vivió en cuanto a su tratamiento, a su quimioterapia y cómo pudo sobrellevar todo con una capacidad de resiliencia y de aceptación, algo de veras increíble, ¿no?
creo que no es lo mismo estar presente constantemente con un paciente terminal que verlo eventualmente, ¿no? Porque uno está como inmerso en todo ese proceso que duró un año, y que fue tal la aceptación que me acuerdo que hizo una convivencia, una fiesta con música y todo para su despedida. Y finalmente murió, y recuerdo que exactamente cuando su hermana fue a su casa por alguna cosa, en ese instante ella murió, ¿no? Entendiendo que uno muere cuando tiene que morir y no necesariamente cuando está la persona presente. Pero como les había mencionado la vez pasada, es muy importante que el enfermo no esté solo, y que si nos toca morir con alguien que esté presente con nosotros, pues qué bueno, y si no, pues no pasa nada. Ella, en la aceptación, porque pues es mucho lo que ella puso sobre todas sus fases, pero en la fase de aceptación dice: ha sido muy duro, sufrí mucho, ya no estoy aferrada a la vida. En enero comprendí que me iba a morir y empecé a elaborar mi duelo a través de las gentes, a verbalizar, a cerrar pendientes de cosas materiales, de la afuera. En enero tuve la certeza y me convertí en la mejor alumna del Dalai Lama. Fui soltando y estoy lista. Las cosas cambian de dimensión. Lo que era importante ya no es importante. Una amiga me dijo: todos sabemos que vamos a morir, nadie sabe cómo ni cuándo, pero tú sí sabes. Y al principio da miedo dentro del saber, porque sigues sin saber y tienes que procesar cómo es la muerte, cómo es el proceso. Tuve una vida digna, conscientemente nunca le hice daño a nadie. Fue una vida de mucha lucha y al final trae un regalo. Todo lo que he vivido este año ha sido un regalo por todas las manifestaciones de amor que he recibido. He tenido mucha suerte. Este fue, pues, en una de las fases que ella sintió ya de aceptación, y que lo pone con mucha claridad, ¿no? O sea, como no estoy ya en deuda con nadie, estoy en paz, recibí mucho amor de toda mi gente a mi alrededor, y me voy sin saber qué es la muerte, porque no lo sabemos, pero me voy en paz. Eso es algo muy valioso, porque en realidad se fue en paz, y todas las personas que estuvimos cerca de ella también nos quedamos en paz. Este es un libro que a mí me encanta, que es algo muy hermoso. Es de la doctora Yona Heath, que se llama Ayudar a morir, con un prefacio y 12 tesis de John Berger. Y aquí dice algo muy real de un paciente, donde cuando estamos con un médico, pues lo que más queremos es que nos diga la verdad, que nos sintamos a gusto, que nos vea a los ojos y que nos diga realmente qué tenemos y cuál cree él que puede ser nuestro pronóstico, aunque en realidad nunca hay un pronóstico definido, porque nadie sabe, nada más Dios. Pero me encantó lo que dice esta paciente en este libro. Dice: lo que en verdad quiero como paciente no es que el médico me proporcione más tiempo ni una solución. Lo que quiero es que el médico no me abandone ante mi miedo y ante los intentos de elaborar la realidad de mi situación.
Creo que cuando se sabe que se flota en una gran incertidumbre respecto a la vida, de la vida y la muerte, la honestidad importa mucho, porque nos brinda el único apoyo que tenemos. De lo contrario, todo es esperanza y superstición, lo cual no evita que nos atormentemos durante la noche. Pues aquí habla de la relación médico-paciente, que es tan importante y que es, aparte de todo esto que nos relata mi amiga, que en paz descanse, de la importancia de tener alrededor de nosotros todo ese apoyo de familiares y amigos. El primer contacto con el médico, el que nos da la noticia de nuestra enfermedad, es fundamental, porque de ahí se deriva el que podamos seguir en contacto con ese ser que está sintiendo empatía con nosotros, que está sintiendo compasión por nosotros, que nos ve a los ojos con ternura, con comprensión, y que eso hace la gran diferencia de poder procesar un duelo, ya sea el duelo del paciente y posteriormente el duelo de la familia. Eso le da un gran significado a nuestra travesía en este proceso que estamos viviendo. Gracias.